Geometría, resolución del primer parcial. En los primeros ejercicios se nos da una parametrización y se nos solicita en primera instancia demostrar que esta curva está contenida en una esfera centrada en el origen de coordenadas y que tiene radio 1. Y entonces, consideramos la ecuación de la esfera, de una esfera con centro en origen de coordenadas y efectivamente con radio 1, y lo que queremos ver es que todos los puntos de la parametrización satisfacen la ecuación de la esfera. Si los puntos de la parametrización tienen todos esta forma, y queremos ver que siendo x t, y la segunda coordenada y z la tercera coordenada, que esté cuadrado, se satisface esta expresión. Es decir, sustituimos en x, y y z estas coordenadas y revisamos si eso efectivamente da 1. Si nos da 1, es verdadero que está contenido en la esfera. Y si nos da una contingencia, algo que depende de t o algo que no es igual a 1, en ese caso será falso. Bien, procedemos a elevar al cuadrado a la primera y la última componente. En el término del medio, como nosotros tenemos o tendríamos que tener garantías de que el argumento de la raíz cuadrada es positiva, podemos no necesariamente aplicar barras de módulo. Así que operamos algebraicamente y vemos que da 1, es decir, es verdadero que está contenido en la esfera. Para el segundo ítem nos pide estudiar la regularidad. Para eso queremos ver que la función sea continua, que sea continua la derivada y que la derivada no se anule para ningún valor del dominio, para que ningún valor del dominio nos dé el vector nulo. Bien, tomamos la parametrización. Lo primero que vamos a hacer es derivarla. La única derivada que puede llegar a traer algún inconveniente es la de la segunda componente, así que derivamos por regla de la cadena. Acá vamos a extraer factor común menos 2 para simplificar las cuentas. Simplificamos el 2 con el 2. Tenemos la derivada. Bien, ahora le vamos a pedir continuidad a la función original y continuidad a su derivada. Necesitamos que el argumento de la raíz cuadrada sea mayor a 0. ¿Por qué mayor a 0 y no mayor o igual a 0? Porque en la función original lo requerimos mayor o igual a 0 y en su derivada no queremos que se anule porque anularía el denominador. Entonces en ese caso se perdería la continuidad. Le vamos a pedir entonces a este argumento que sea estrictamente positivo. Bien, vamos a hacer un cambio de variable, vamos a llamar a z t cuadrado, así que nos va a quedar una ecuación cuadrática que vamos a factorizar. Vamos a buscar sus raíces, son 1 más raíz de 5 sobre 2 y 1 menos raíz de 5 sobre 2. Esta es una parábola de concavidad negativa, es decir, es positiva entre sus raíces. Nosotros queremos que este polinomio sea positivo, bueno, será positivo entonces entre sus dos raíces. Queremos que z entonces esté comprendido entre 1 menos raíz de 5 sobre 2 y 1 más raíz de 5 sobre 2. Esto para llevarlo a los valores de t, ahora vamos a sustituir z por t cuadrado. De este lado quizás podemos identificar que 1 más raíz de 5 sobre 2 es phi, es el número dorado, así que para simplificar la escritura lo voy a indicar como phi, lo podemos dejar como 1 más raíz de 5 sobre 2 sin ningún inconveniente. Bien, este valor de este lado, en este extremo, es un número negativo. Y como en el centro tenemos a t cuadrado, bueno, entonces t cuadrado siempre es mayor a los números negativos. Es más, t cuadrado está acotado inferiormente por 0. Entonces pedirle la condición de arriba es pedirle la condición de abajo, que t cuadrado esté acotado entre 0 y sea menor que phi. Bien, como esta condición se va a dar siempre, me quedo con esta. Y despejamos el cuadrado, pasa como raíz cuadrada y se aplica barra de módulo. Es decir, el módulo de t tiene que ser menor a la raíz cuadrada de phi. Y ahí tenemos el valor para el cual la función original existe el término del medio, y por lo menos por lo tanto existe la función, y existe siempre este cociente, es decir, donde es continua la función y donde es continua la derivada primera. Esto me va a llevar a restringir el dominio de t ya no va a ser un valor perteneciente a menos 1, 1, sino que va a ser un valor perteneciente a menos la raíz cuadrada del número de oro y la raíz cuadrada del número de oro. Bueno, a continuación vamos a buscar que el vector derivado no sea nunca el vector nulo. Bueno, eso es fácil de probar porque la primera componente es constantemente 1.
se podría anular, de hecho para t igual 0 se anulan la segunda y la tercera componente, pero queda el vector 1, 0, 0, que no es el vector nulo, así que como la primera componente es constante y es distinta de 0, es imposible que la derivada sea el vector nulo. Por lo tanto, la parametrización es regular en este intervalo. Muy bien, ejercicio siguiente en la misma parametrización y ahora en el punto 1/2, raíz de 11 cuartos y 1/4, me pide determinar la torsión y después me hace dos preguntas que veremos una vez que hayamos calculado la torsión. La fórmula de la torsión es esta que está presentada, fórmula que conocemos. Tenemos ya quién es la función original, tenemos quién es la derivada, lo calculamos. Si vemos la función necesitamos la derivada segunda y la derivada tercera. Así que vamos a empezar a trabajar. La derivada que puede nuevamente llegar a traer problemas es la derivada de la segunda componente. Las otras dos son sencillas. Esto lo vamos a resolver por regla de cociente. Tenemos el numerador derivado por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es la derivada de este, que ya lo tengo resuelta acá, así que directamente lo traigo, sobre el cuadrado del denominador. Muy bien, operamos algebraicamente. Acá en este término se puede operar entre los numeradores, que son iguales, son idénticos, menos y menos se va a hacer más. A continuación vamos a resolver esta suma, acá, con denominador común, raíz cuadrada de 1 menos t cuadrado menos 4, esto va a quedar elevado a la 1. Bien, vamos a proceder ahora haciendo las distributivas en el numerador, acá propiedad distributiva, acá cuadrado del binomio, a juntar términos semejantes y ahí obtenemos quién es la derivada segunda del término del medio, ¿no? La derivada segunda de la primera componente es 0 y de la segunda componente es 2. Esta sería la derivada segunda. Bien, no me alcanza con esto, necesito la derivada tercera también, así que tomamos nuevamente el término del medio y vamos a derivar por regla de cociente. Numerador derivado por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por la derivada del denominador, que lo hacemos por regla de la cadena. Se deriva primero el 3 medios, queda este paréntesis elevado al 1 medio, luego la derivada de lo de adentro. El 2 y el 2 se pueden simplificar, el menos se puede traer hacia acá adelante. Tenemos factor común, este paréntesis elevado a la 1 medio, acá y acá. Este es el factor común, que luego se va a operar con el denominador, ¿no? Se van a restar los exponentes. Y en el numerador hay unas distributivas bastante largas que resolver. Acá por una cuestión de espacio no las estoy resolviendo. Pero, insisto, este término se opera con el de abajo, se restan los exponentes. 1 medio menos 3 es menos 5 medios, por eso me queda abajo. Y en el numerador, haciendo todas las distributivas y juntando términos semejantes, queda esta expresión. Muy bien, ahí tenemos entonces, sacando factor común menos 15t, ¿quién es la derivada tercera? Ahí tenemos las tres derivadas. Ahora, tengo el punto, pero no tengo el valor del parámetro, en el cual hay que evaluar todas estas expresiones. Entonces vamos a averiguar quién es el valor del parámetro para que la parametrización me dé este punto. Entonces hay que igualar componente a componente. Y ya vemos que en la primera componente me dice que t tiene que ser igual a 1 medio. Este t igual a 1 medio debe necesariamente satisfacer la segunda y la tercera componente, si no el punto no estaría en la parametrización. Así que lo que hago en lugar de despejar es sustituir en la segunda ecuación 1 medio y ver si da efectivamente raíz de 11 cuartos, que da, y sustituir 1 medio en la tercera ecuación y ver si la ecuación se hace verdadera, es decir, si 1 medio al cuadrado da efectivamente 1 cuarto, que también da. Así que ya tengo quién es el valor del parámetro en el cual tengo que ahora evaluar la derivada primera, la derivada segunda y la derivada tercera. Muy bien, vamos con la función. Ya sabemos que la función evaluada en 1 medio da este punto, si no estaría mal hallado el valor del parámetro. Evaluamos acá, acá están abreviadas las cuentas, no, por supuesto, son cuentas. Evaluamos en 1 medio, no voy a racionalizar acá, en todo caso voy a racionalizar la respuesta final para tratar de no complejizar los números que ya son de por sí bastante feos. Voy a evaluar la derivada segunda, nuevamente me da esta expresión, y voy a evaluar la derivada tercera en 1 medio y me queda esta expresión, ¿no? Hay raíces de 11 dando vuelta, lógicamente por
que el punto tiene esta raíz de 11 acá. Bueno, muy bien, ahora necesito el producto vectorial entre la derivada primera y la derivada segunda, entre esta expresión y esta expresión. Fíjense que después hay que hacer el producto escalar con la derivada tercera, así que en realidad lo que termina siendo relevante es el término de la posición 2, o sea, la segunda componente, porque después cuando haga el producto escalar, acá y acá, la primera y la última se van a hacer ceros, es decir, toda esta expresión y toda esta expresión en el numerador se van a ir, ¿no? Bueno, este sería el resultado del producto vectorial entre la derivada primera y la derivada segunda. Bien, ahora el producto escalar, lo dicho, entre este resultado y la derivada tercera, lo único que me queda es menos 2 por el término del medio, lo demás se va. Este sería el resultado entonces del numerador de mi torsión. Como el numerador no se hizo cero y la parametrización es regular, es decir, este vector, que es la derivada, el producto vectorial entre la derivada primera y la derivada segunda, me dio este vector, y este vector no es el vector nulo, en esta cociente, que está acá, el denominador no es cero. Así que la torsión existe, hay torsión. Bien, el numerador no es cero, es este número que está acá, así que la torsión no me va a dar cero. Entonces ahora, aún sin haber calculado todavía quién es la torsión, ya puedo contestar las dos respuestas, o las dos preguntas, mejor dicho, que me hicieron. Sé que la torsión no va a ser cero, así que por lo tanto sé que la curva no es plana. Si la curva fuese plana, la torsión me tiene que dar cero en todos los puntos. Y como al menos en un punto no me da cero, la curva no es plana. Y cuando me dice, ¿es suficiente la información para determinar si la curva es plana? Bueno, es suficiente para determinar que no es plana. Bien, avancemos entonces ahora sí para calcular la torsión. Voy a calcular el módulo del producto vectorial elevado al cuadrado. Lo necesito, así que no me hace falta ponerle a la raíz cuadrada. Bien, voy a tomar nota de estos dos valores porque este es el numerador y este es el denominador. Ahí, numerador y denominador. Bien, ahí ajustamos, resolvemos ese producto. Y si queremos racionalizar, si no, me atrevería a decir que acá es más que suficiente, pero si queremos racionalizar, nos queda un número todavía más cómodo. Esta sería la torsión. Entonces, como dije recién, me alcanza para afirmar que la curva no es plana y con eso resolvemos el ítem. Bien, los últimos ejercicios son verdaderos o falsos, son, creo yo, bastante sencillos de interpretar. La información que tenemos es una parametrización regular, G de t, definida desde un intervalo AB en R3, y nos dicen que es regular en todo el dominio. Lo que sabemos es que para un punto G de t sub 0 se verifica que su derivada es igual a 1, entonces me informan que la curva mide B menos A. Bueno, nosotros sabemos que si la derivada es igual a 1 para todo valor del parámetro, entonces la longitud de la curva, que se resuelve mediante esta expresión, ¿no? Mediante la integral del módulo de la derivada, va a quedar efectivamente B menos A. ¿Por qué? Porque esto es 1. Si para todo t vale 1, esto es 1. Y acá por regla de Barrow, la integral de 1, evaluado entre A y B, me va a quedar B menos A. Pero esto tiene que ocurrir para todo valor de t. Y lo que el enunciado me dice es que es para un punto t sub 0. Entonces yo no puedo afirmar que la curva mida B menos A. Podría llegar a medir B menos A, pero no lo puedo afirmar. Por lo tanto es falso. Bien, en el ítem 5 nos dan una función escalar, θ de u igual a t, donde θ es una función escalar definida de un intervalo i en el intervalo AB. Entonces me dice el ítem 5 que se puede afirmar que la composición de la parametrización regular G, que es la que nos dan acá arriba, con θ es regular también, ¿no? Yo sé que G es regular, me dan la función θ que cumple con esas condiciones y me afirman que la nueva parametrización, G compuesto con θ, es también regular. Bueno, para que la composición yo pueda afirmar que sea regular, tiene que θ necesariamente ser un cambio admisible de parámetro. Es decir, tiene que cumplir con que θ sea una función continua, con que su derivada sea una función continua y con que esa función sea estrictamente creciente. Es decir, que la derivada no se anule. Y esa información en ningún momento me lo da el enunciado. No me dice si θ es o no es un cambio admisible de parámetro. Por lo tanto, no puedo afirmar
que la composición sea una parametrización regular. Y en el último ítem me dicen que tengo la ecuación de la recta tangente de la parametrización en un valor y me dan la ecuación del plano osculador. Entonces, yo puedo o no puedo afirmar que el vector unitario es esta expresión que está acá. El vector normal unitario es esta expresión que está acá. Bueno, muy bien. Si yo tengo la recta tangente, tengo la dirección del vector tangente. Quiere decir que el vector tangente unitario es paralelo al vector 1, 1, 0. No estoy diciendo que es 1, 1, 0. ¿Sí? Estoy diciendo que es paralelo. Como tengo el plano osculador, tengo también la dirección del vector binormal, porque el vector binormal es perpendicular al plano osculador. Y como el plano osculador es perpendicular al vector menos 1, 1, 1, el vector binormal es paralelo al vector menos 1, 1, 1. Bien, el vector normal unitario es el resultado del producto vectorial entre el vector binormal y el vector tangente, que tienen estas direcciones. Quiere decir que el vector normal unitario tiene que ser paralelo al producto vectorial entre las direcciones también. ¿Sí? No estoy diciendo que sea este resultado, porque ni este es el vector tangente, ni este es el vector binormal, pero el vector normal unitario sí o sí tiene que ser paralelo a este producto vectorial, ¿no? Porque mantienen sus direcciones, son vectores linealmente dependientes. Muy bien, entonces vamos a resolver ese producto vectorial. Me da el vector menos 1, 1, menos 2, quiere decir que el vector normal unitario es paralelo al vector menos 1, 1, menos 2. Pero tiene que ser unitario, entonces lo que voy a hacer es normalizarlo. Vamos a buscar la norma de este vector. Este vector tiene norma raíz de 6. Quiere decir que el vector normal unitario puede llegar a ser este vector, que sería dividir este vector por su norma, o puede llegar a ser el vector opuesto. No hay otra alternativa. Tiene esta dirección, así que necesariamente tiene esta dirección y este sentido, o tiene esta dirección y el sentido opuesto. Si tiene esta dirección y este sentido, y racionalizamos este vector, me queda el vector opuesto a este. Quiere decir que el vector normal unitario podría ser efectivamente este vector o podría ser su opuesto. Entonces, como no sé cuál de los dos casos es falso también. Muy bien, y eso termina la resolución del primer parcial.